recuerdo el olor. No era a humedad, ni a polvo, sino a ceniza vieja y a algo, metálico y putrefacto. Esa noche, el frío no venía de la ventana rota, sino de la presencia que se materializaba en el umbral de mi habitación. Sus ojos, dos brasas moribundas en la oscuridad, me observaban sin parpadear, fijos. Como depredador acechando. Y entonces, habló. No con palabras audibles, sino con un eco que vibraba en mis huesos, una voz gutural que prometía un final que aún hoy me persigue, un susurro que se enredaba en mis pensamientos como una enredadera venenosa. ¿Alguna vez han sentido cómo el aire se vuelve denso? Casi palpable, justo antes de que el terror más primario se apodere de cada fibra de su ser. Yo sí. Y fue en esa vieja casa, donde los secretos familiares no solo se guardaban en polvorientos diarios, sino que se alimentaban de la propia vida de quienes la habitaban, generación tras generación. Esta no es una historia de fantasmas comunes. Es la crónica de cómo la oscuridad puede enraizarse en un linaje, esperando pacientemente el momento perfecto para reclamar lo que le pertenece con una hambre insaciable. Prepárense, porque lo que van a escuchar es la verdad de mi infierno personal. Un infierno que culminó conmigo en aquella noche de ceniza y promesas macabras. El frío de esa mirada aún me congela el alma y me roba el aliento, dejándome solo con el eco de su promesa. Mi nombre es Alejandro, y mi historia comienza, como muchas otras, con una herencia inesperada. La casa de mi tía abuela, Elara, en un remoto pueblo donde el tiempo parecía haberse detenido, llegó a mis manos tras su misteriosa desaparición. Nadie la había visto en semanas, y la policía lo atribuyó a su avanzada edad. Pero yo sabía, en lo más profundo de mi ser, que algo más acechaba. La casa era un monstruo de piedra y madera, con ventanas que parecían ojos ciegos y una torre que se alzaba como un dedo acusador hacia el cielo. Al entrar por primera vez, un escalofrío me recorrió la espalda. No era el frío de la ausencia, sino el de una presencia. El aire estaba cargado, pesado, como si el tiempo se hubiera condensado en cada rincón. Los muebles cubiertos con sábanas blancas parecían figuras espectrales, y el silencio era tan profundo que podía escuchar el latido de mi propio corazón. Mi tía abuela Elara fue una figura enigmática. Susurros sobre su excentricidad llenaban el pueblo. Yo, escéptico, lo atribuía a la soledad. ¡Qué ingenuo fui! Los crujidos de la madera, los cambios de temperatura repentinos, la sensación constante de estar siendo observado. Eran solo el preludio. La casa no estaba vacía, estaba esperando. Y yo, sin saberlo. Había abierto la puerta a algo que había dormido por décadas, algo que ahora despertaba con mi llegada. Un cuadro en el salón, un retrato de una mujer joven con una mirada inquietantemente familiar, parecía seguirme con los ojos, un presagio silencioso de lo que vendría. Las primeras semanas fueron un juego sutil. Luces que parpadeaban sin razón, puertas que se abrían y cerraban, pasos arrastrándose por el pasillo superior cuando yo estaba solo. Lo atribuí al asentamiento de la vieja casa, al viento, a mi imaginación. Pero la persistencia de los fenómenos comenzó a erosionar mi escepticismo. Una noche, mientras leía, un libro de la estantería se deslizó y cayó al suelo con un golpe seco. Era un volumen antiguo, encuadernado en cuero, con un título en latín. Al hojearlo, encontré páginas con símbolos extraños y un texto ilegible. Pero lo que realmente me heló la sangre fue una serie de nombres escritos a mano, el último de los cuales era Elara. Mi tía abuela no era solo excéntrica, estaba involucrada en algo oscuro. El aire se volvió frío de repente, y un susurro gélido, apenas audible, pareció rozar mi oído. Diciendo un nombre que no era el mío. Me levanté de golpe, el corazón latiéndome a mil. La habitación estaba vacía, pero la sensación de ser observado era abrumadora. La sombra de una figura alta y delgada se proyectó en la pared, sin fuente de luz. Duró solo un instante. Pero fue suficiente para que el terror se anidara en mi pecho. La casa no solo tenía una presencia, sino que esa presencia me estaba estudiando, preparándose para algo. La curiosidad se convirtió en una obsesión macabra. Pasé días buscando más pistas. En el fondo de un baúl olvidado en el ático,
encontré un diario. No era el de mi tía abuela, sino uno mucho más antiguo, con una caligrafía desvanecida. Pertenecía a un ancestro, Isabella, que vivió en esa misma casa siglos atrás. Las entradas hablaban de una entidad, un guardia del umbral, al que la familia había hecho un pacto. Un pacto de sangre, para asegurar su prosperidad y longevidad a cambio de un sacrificio. Cada generación, uno de los suyos debía ser entregado al guardián. La última entrada de Isabella era un grito desesperado. Hablando de cómo su hija sería la próxima. Mi tía abuela Elara no había desaparecido, había sido el último sacrificio, o quizás había intentado romper el pacto. El diario se interrumpió abruptamente, pero no sin antes mencionar un lugar, el sótano de los ecos. Esa noche, el terror escaló. Mientras leía, la habitación se llenó de un frío glacial, y una voz, clara y profunda, resonó en mi mente: el pacto no debe romperse. La sangre debe fluir. Los objetos volaron de las estanterías, y una fuerza invisible me arrojó contra la pared. Sentí unas garras heladas en mi garganta. Logré arrastrarme lejos, tosiendo. Mientras la risa gutural llenaba la casa. El guardián no era un fantasma, era algo mucho más antiguo y poderoso. Yo era el siguiente en la línea de sangre, el próximo en ser reclamado. La casa ya no era un refugio, era una jaula, y yo el cordero. El guardián no solo me acechaba, me torturaba. Cada noche, las sombras se retorcían en las paredes, formando figuras grotescas que se acercaban a mi cama. Los susurros se convirtieron en voces claras, burlonas, que me recordaban mi destino, el sacrificio inminente. Intenté huir, pero la casa no me lo permitía. Cada vez que intentaba salir, las puertas se cerraban de golpe, las ventanas se sellaban con una fuerza invisible, y el aire se volvía tan denso que me costaba respirar. Una vez, logré llegar al auto, pero las llaves desaparecieron y el motor se negaba a encender. Cuando miré por el espejo retrovisor, vi la silueta del guardián en la ventana principal, observándome, una sonrisa inhumana. Era una prisión, una jaula de carne y hueso. El sueño era mi único escape, pero incluso ahí, el guardián me encontraba. Pesadillas vívidas de mis ancestros, de Elara, siendo arrastrados a la oscuridad. Sus gritos silenciados por la misma risa gutural que ahora resonaba en mi mente despierta. Mi cuerpo se debilitaba, mi mente se fragmentaba. Sentía su presencia en cada rincón, en cada sombra, en el reflejo de mis propios ojos. Empecé a ver figuras en mi visión periférica, movimientos rápidos. Sombras que danzaban en los límites de mi cordura. La línea entre la realidad y la pesadilla se desdibujaba. Sabía que el tiempo se agotaba, que el guardián estaba impaciente. Su hambre crecía, y yo era el plato principal. No podía seguir huyendo. La casa me había consumido. Decidí que, si iba a hacer el sacrificio, al menos intentaría entender. Con el diario de Isabella en mano, me dirigí al sótano de los ecos. La puerta, oculta tras una falsa pared, se abrió con un gemido lúgubre, revelando una escalera de piedra que descendía hacia una oscuridad absoluta. El aire se volvió más denso, cargado de una energía antigua y maligna. Al final de la escalera, encontré una cámara circular. En el centro, un altar de piedra cubierto de símbolos grabados, y a su alrededor, velas consumidas. Y ahí, de pie frente al altar, estaba el guardián. No era una sombra, ni un espíritu. Era una criatura alta y esquelética, con piel gris ceniza, ojos rojos incandescentes y garras afiladas. Su rostro era una máscara de crueldad ancestral, una boca sin labios que se extendía en una sonrisa perpetua. «¿Has venido?», resonó su voz en mi mente, como todos ellos. Me mostró visiones, mis ancestros, uno por uno, arrastrados al altar, sus vidas extinguiéndose para alimentar su existencia. Vi a Elara, resistiéndose, luchando, pero al final, sucumbiendo. El guardián se acercó, su aliento frío y putrefacto rozando mi rostro. Levantó una garra, y mi visión se nubló. No había escape. No había forma de romper el pacto. Era mi turno.
El miedo me paralizó, un terror tan puro que sentí mis entrañas retorcerse. Su garra se extendió hacia mi pecho, no para desgarrar, sino para reclamar mi esencia. La garra no me desgarró. En cambio, se hundió suavemente en mi pecho, con una sensación de vacío gélido que se extendía por mi ser. Sentí mi esencia ser succionada, mi vida, mis recuerdos, mi identidad, todo fluyendo hacia el guardián. Entonces, una nueva conciencia comenzó a llenar el vacío. Imágenes de siglos pasados, de pactos olvidados, de sacrificios innumerables, invadieron mi mente. No eran mis recuerdos, sino los suyos. Los recuerdos del guardián. Y en ese instante, lo entendí. El guardián no era solo una entidad, era la conciencia colectiva de todos los sacrificios. De cada miembro de mi linaje entregado. Cada uno se había fusionado con él, alimentando su poder. Y ahora, yo también. Mi tía abuela Elara no había desaparecido, se había convertido en parte de él, como los demás. Y yo, Alejandro, estaba dejando de ser yo. Mis ojos comenzaron a ver con la antigüedad de siglos. Mi mente a pensar con la crueldad de una entidad inmortal. La casa, antes prisión, ahora era mi trono. El olor a ceniza y putrefacción era el olor de mi propia existencia. El pacto no debe romperse, resonó mi propia voz, pero no era la mía, sino la de 1000 almas fusionadas. ¿Creen estar a salvo en sus casas? Quizás. Pero las líneas de sangre son largas, y los pactos olvidados reclaman lo suyo. Cuidado con lo que heredan, porque a veces, es una condena. Y ahora, yo soy el guardián. Mi hambre es eterna. ¿Quién será el próximo en mi linaje, el próximo en sentir el frío de la ceniza? Los estaré esperando.